Estamos estamos a 2 capítulos de terminar Mateo y luego empezaremos el recorrido, si el Señor lo permite, por el libro de Romanos y no sé cuánto tiempo nos llevará, pero agradecido con el Señor por estos 5 años que el Señor nos está permitiendo navegar por el Evangelio de Mateo. Amén. Quisiera pedirle que abra su Biblia en Mateo 26, el versículo 17. Amén. Qué bueno es el Señor. Mateo 26, el capítulo 17 al 25. Oh, la lluvia está fuerte, ¿verdad? Muy bien. Si usted tiene la Biblia abierta, vamos a leer la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él respondió: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, ese mismo día, estaba él, hablando de Jesús, sentado a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comía dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él dijo: el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Y concluye Jesús estas palabras diciendo: el Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo: tú lo has dicho. El mensaje de hoy está titulado Providencia Divina en la Pascua. Y estos eventos surgen después de el evento en donde los discípulos de Cristo, los 12, sus amigos como Lázaro, Marta, María y Simón el leproso, habían preparado una reunión, una comida para el Señor en agradecimiento porque habían experimentado la gracia, el favor de Cristo a través de la resurrección de entre los muertos de Lázaro. Ellos fueron testigos de ese evento maravilloso y único en la vida de ellos. Usted se imagina a un hombre siendo testigo de que Cristo delante de ellos resucita a un muerto de días. Y no hablo tanto de sorprenderse emocionalmente, sino hablo del sorprenderse del poder y de la compasión de Cristo al resucitar a Lázaro. Si se recuerdan, en la historia Jesucristo viene y llora.
y pregunta en dónde han puesto a Lázaro. Él consuela a las hermanas. Él fue movido a compasión. Jesucristo experimentó no solamente en carne propia la muerte, pero antes de eso él vio cómo la muerte traía sufrimiento a los seres humanos. Y de todo esto los discípulos fueron testigos y conocieron quién era Jesús verdaderamente a través de estas señales. Y no había duda en ellos. Si había dudas, si había debilidad en la fe, al ver el poder y la gracia de Cristo, ellos estaban dispuestos a dar todo por Él. Y recordamos que de entre todos los discípulos o las personas que estaban ahí, María resaltó porque ella derramó sobre Jesús un alabastro muy costoso de perfume, así expresando su alto valor o valoración, de Cristo Jesús en la vida de ella. Y recordamos que no es tanto el dar cosas materiales a Cristo como nuestros recursos o lo que el tiempo, los dones que Dios nos ha dado, el enfoque es que cada vez que un hombre o una mujer se entrega a Cristo totalmente y sin reservas, es una demostración de esa entrega privada e interna que tiene y ha tenido con su Señor. Los versículos anteriores, del versículo 1 al 16, nos enseñaron que hay hombres que valoran a Cristo correctamente, hay hombres que lo menosprecian y hay hombres que lo traicionan. Y la historia continúa en anticipación a la crucifixión de Cristo, y esto es lo que levantan nuestros textos del 17 al 25. Y una pregunta que surge acá es: ¿de qué manera Dios dirige cada paso o cada detalle de su plan de redención? Y la respuesta a eso es: Dios dirige completamente cada uno de los eventos y los pasos y los detalles que logran la salvación del hombre. Y por lo menos podemos ver en este texto dos verdades que nos enseña Dios acerca del control que Él tiene en el plan de redención para con el hombre. Y número uno, podemos notar de que en estos textos resalta la providencia de Dios en la culminación del ministerio de Cristo Jesús. Jesucristo está terminando su ministerio, está culminándolo, y desde principio a fin vemos la providencia de Dios. Y aquí resalta de una manera gloriosa y hermosa. Y número dos, vemos la providencia en la traición, que nos habla que Dios estaba en completo control de cada uno de los detalles que lo llevaron a la cruz por manos de impíos, principalmente Judas. Jesucristo no fue una víctima débil. Jesucristo es el Rey soberano en la cruz, en su muerte y en su resurrección.
El contexto de estos textos sería bueno dar un poco de contexto. Nos dice la palabra del Señor que era el primer día de la fiesta de los panes de levadura. Y los discípulos se acercaron con una pregunta importante, diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? La fiesta de los panes sin levadura y la Pascua casi se celebraban simultáneamente. Pero la celebración de la Pascua recordaba a los judíos o a los israelitas que sus padres habían sido esclavizados en Egipto y que Dios los había librado, constituyéndose así como su Salvador. Eso era lo que recordaban los judíos en cada Pascua: la liberación de los israelitas de la opresión y esclavitud en Egipto. En el Nuevo Testamento, la liberación se pone en relación al pecado y sus consecuencias. El pecado es una grave forma de esclavitud para el hombre. Juan 8:34 nos dice que el hombre es esclavo del pecado. Cristo ha venido a liberar a la humanidad del pecado. Porque todos los hombres que se encuentran sin Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, son esclavos del pecado. En otras palabras, los hombres que viven sin Cristo y que no han sido objetos de la gracia divina salvadora que libera a los hombres de las garras del pecado, siguen en esclavitud todos los días. En realidad no hay hombres libres, independientes. O se es esclavo de Satanás a través del pecado, o se es un esclavo de Cristo. No hay un intermedio. Y de esta verdad surge la necesidad de liberación de los hombres de la esclavitud del pecado, y para eso ha llegado Cristo, para liberar a la humanidad mediante su muerte. Mediante su muerte, Cristo libera a los esclavos del pecado, destruyendo así el pecado y la muerte. La Pascua tenía un simbolismo, un significado. Y Jesucristo la estaba celebrando como todo judío. Pero la Biblia nunca nos narra o enfatiza que Jesús haya celebrado una Pascua en donde Él haya sido el líder, como era costumbre en las familias judías, en donde cada familia y el padre de familia proveía de un cordero para ser sacrificado y así poder comer la Pascua o la cena de Pascua en su hogar con su familia. Y cada detalle de la Pascua estaba llena de simbolismo y para nosotros ahora entendemos que eran tipos y sombras del verdadero sacrificio que sería Cristo, que liberaría a los hombres no de una esclavitud de hombre, sino una esclavitud de Satanás.
El orden y significado de la cena de Pascua es como sigue. La gente se sentaban a la mesa y tenían participación en todos los elementos de la cena pascual. En los textos paralelos de Marcos y Lucas, vemos que los discípulos estaban conscientes del deseo de Jesús de celebrar esta cena. Marcos dice, Mateo no lo hace, nos dice que fueron 2 discípulos que llegaron a Jesús. Mateo nos dice que los discípulos llegaron a Jesús. Marcos añade que fueron 2 y Lucas va más allá y nos dice quiénes fueron esos 2 discípulos que se acercaron a Jesús. Lucas nos dice que esos discípulos que se acercaron a Jesús fueron Pedro y Juan. La expresión de los discípulos al hacerle la pregunta a Jesús, ¿dónde quieres que te celebremos la Pascua?, nos muestra que Jesús había planeado previamente esta cena con ellos. Aunque él nunca había dirigido una cena, sin embargo, esta cena estaba cerca a días de ser crucificado. Y él había planeado, y el texto nos enseña eso, porque la expresión de los discípulos nos muestra que ellos le hacen la pregunta, ¿dónde quieres que te celebremos? El deseo de Jesús hasta el final de sus días, amados hermanos, es ejemplar. En primer lugar, Él se está asegurando de que todo el simbolismo y el significado de la Pascua, Él lo va a celebrar antes de su muerte, cuando esta celebración tipificaba su sacrificio. Él está celebrando ese mismo ritual, esa misma celebración previamente a su propio sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Jesús está celebrando la última cena, en donde hará una gran división. Ha llegado el momento y la hora en donde todo el significado y el simbolismo de la Pascua está a punto de cumplirse. Y Jesucristo la celebra por última vez, siendo Él el dirigente, el jefe de esta cena, porque sabe que en un momento se cumplirá lo que esta cena significaba. Es obvio que no era la primera vez entonces que Él la celebraba. Pero el énfasis en esta ocasión es que Él la está organizando como líder, como maestro de sus discípulos. Y las palabras de los discípulos nos muestran que Él había planeado esto. ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Uno de los requisitos de cada familia era que tenían que sacrificar un cordero. Se cree que quienes llevaron el cordero al templo para ser sacrificado fueron Pedro y Juan, quienes fueron a buscar a este hombre no conocido para que les diera un cuarto o una habitación para celebrar esta cena tan importante. A nosotros nos cuesta mucho relacionarnos con los detalles de la celebración de esta cena pascual de Jesús y sus discípulos. Pero anualmente se celebraba esta cena en Jerusalén y venían alrededor de 1 millón o 2 millones de personas a celebrar esta Pascua. Y se calcula que sacrificaban
por lo menos de 235,000 a 250,000 corderos para esta cena. Que tipificaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El templo estaba estructurado a tal manera que tenía, por decirlo así, un sistema de drenaje por debajo para que toda la sangre que fluyera de esos corderos sacrificados llegaran al torrente de Cedrón, en donde se convertía en un río rojo de sangre derramada por todos aquellos corderos sacrificados. La imagen es grotesca. Uno se imaginaría el olor, la percepción de ver tanta sangre corriendo a la orilla, a las afueras de la ciudad. Y con todo eso, se calcula que posiblemente corrían por el torrente de Cedrón alrededor de 465,000 litros de sangre de esos corderos. Y ninguno de esos corderos tenía la capacidad de poder borrar ni siquiera un solo pecado. El requisito era entonces, por ley, sacrificar un cordero. El cordero era llevado al templo para ser sacrificado y los sacerdotes, después de que lo trasquilaban, lo entregaban a la familia lo llevaba a la casa y lo comían asado en el orden de la celebración de la cena pascual. Jesús le dice, vayan a la ciudad. En respuesta a la pregunta de ellos, le dice, vayan a la ciudad y un cierto hombre. No hay detalles ni explicación de quién era este hombre. Sin embargo, podemos concluir que no era un extraño para Jesús. Ni Jesús era extraño para el hombre, ni el hombre era extraño para Jesús. Sabemos esto porque Jesús le dice a los discípulos, decidle, el maestro dice. Este hombre conocía a Jesús como su maestro. Al igual que los 12, es seguro que era un discípulo, pero era un discípulo como los escogidos. Jesús tenía cientos de seguidores, discípulos. Como Nicodemo, recordarán, un discípulo, no de los 12, pero no menos que un discípulo. El Señor le dice, díganle, el maestro dice. De esto aprendemos algo bien importante. Este hombre fue instrumental en esta cena que quedó registrada en los evangelios como el punto culminante de los eventos del ministerio de Cristo que lo llevarían a la cruz. Y aquí aparece este hombre anónimo, sin nombre, y nos enseña de que en los planes soberanos del Señor siempre hay hombres dispuestos a ser instrumentos para su obra.
Algunos serán conocidos, otros nunca se les conocerá. Pero su amor por Cristo, su obediencia, nunca será olvidada por su Señor. Escuchamos la palabra de Jesús acerca de María que derramó el alabastro cuando los discípulos, instigados por Judas, dijeron: ¿qué es este desperdicio? Si hubiera vendido para dárselo a los pobres. Y Jesús los detiene y los reprende y les dice: no molesten a esta mujer, porque cosa buena ha hecho conmigo. Y lo que ella ha hecho, en donde quiera que este evangelio se predique, se nombrará. Se recordará lo que ella hizo. Y esto, hermanos, es una enseñanza tan preciosa de que en los planes de redención de Dios siempre habrán hombres dispuestos a servir, mujeres dispuestas a servir, aunque nunca se conozca su nombre públicamente y quiénes son, pero el Señor nunca lo olvidará. Lo segundo que podemos aprender es que el Señor siempre requiere que usemos nuestros recursos como instrumentos de sus planes en su obra para lograr sus propósitos. Eso fue lo que sucedió acá, tanto en la vida de los discípulos, tanto en la vida de sus amigos, Marta, Lázaro, María, y ahora con este hombre anónimo. Dios siempre requiere que usemos nuestros recursos como instrumentos de sus planes para que su obra avance y pueda lograr sus propósitos. Solo podríamos hacernos una pregunta: ¿qué hubiera sucedido? Los discípulos dicen: Jesús, no vamos a buscar a ese hombre, ni siquiera tenemos una dirección. Los otros evangelios nos muestran que lo que Jesús les dijo: vayan a la ciudad y busquen a cierto hombre que estará cargando con un cántaro de agua, y esa era la señal. Llevar un cántaro de agua no era común que los hombres lo llevaran, porque era un trabajo para las mujeres. Sin embargo, acá en la providencia del Señor es la señal que lo distinguiría. Los discípulos pudieron: no, Señor, ¿a dónde vamos? ¿Quién es? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la descripción? Y por otro lado, el hombre hubiera dicho: no, ¿sabe qué? Ahora es la Pascua y tenemos alrededor de 1 millón de visitantes y todos están dispuestos a pagarme más. Era posible, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Un dueño tendrá una casa, un Airbnb, y alguien llega con una mejor oferta, pues se la renta más, por más dinero, ¿no? Pero no fue así. Estos hombres entendían que Dios no era como un limosnero que nos pide de lo que Él mismo nos da, sino como un Dios glorioso y misericordioso que nos da la gran oportunidad de ser partícipes de lo que Él está haciendo en este mundo perdido y lleno de tragedia y dolor a través de la predicación del Evangelio. Siendo la iglesia el lugar en donde sale el Evangelio. Ningún hombre debería de pensar que cuando él se da a Dios o cuando él da a Dios, que Dios es un limosnero, es un mendigo que está pidiendo algo que él no tiene, pues él es el dueño de todas las cosas.
Él en su providencia y en su sabiduría nos está dejando ser partícipes de algo de lo cual éramos inmerecedores. Qué gran privilegio poder participar para que Dios cumpla sus propósitos en medio de nosotros y en este mundo. A través de nuestra obediencia, a través de nuestras oraciones, a través de usar nuestros recursos financieros, a través de usar nuestros hogares, nuestros vehículos, todo. Hay hombres que en nuestros tiempos y en los tiempos de la historia han estado dispuestos a dar hasta su propia vida por una mentira. Para los cristianos no es difícil darse. Pablo le decía a los cristianos en Macedonia cuando querían dar sus donaciones, les dice, porque yo mismo sé que ustedes han dado todo de su pobreza, desde su pobreza han dado todo. Pablo les dice, y yo sé que así, porque antes de dar géneros, se dieron a Cristo. Pero en el plan soberano de Cristo, al final de sus días, aún ahí, Él está obrando de una manera providencial, usando la vida de los hombres para que Él llegue y se cumpla la Escritura tal y como fue dicho. Al igual que María, que derramó el perfume de mucho valor por Cristo, este hombre anónimo dispuso la mejor habitación. Vaya conmigo a Marcos 14:15. Vea lo que Marcos registra de las palabras de Jesús. Leamos desde el versículo 13 si quiere para darle un poco de contexto. Y dice, y él los envió a dos de los discípulos, sabemos que eran Pedro y Juan, y les dijo, id a la ciudad y ahí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, obviamente era la casa de él, decirle al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Versículo 15, y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado, y hacer los preparativos ahí. Esa palabra aposento alto se le añade esta descripción o este adjetivo de que lo está calificando, que dice no solamente era un aposento alto propiamente preparado, amueblado, sino que era un gran aposento alto, una habitación excelente. Eso es sorprendente. Ese hombre dio al Señor lo mejor. Era un discípulo que conocía a su Señor y estaba dispuesto a dar lo que el Señor requería de él. Pero todo esto no quisiera que nos desvíe de lo que está ocurriendo. Jesús está preparando su última cena. Era importante celebrar esta cena con sus discípulos. El texto dice, como usted lo ve
conmigo? Él respondió: id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Esa palabra, mi tiempo está cerca, habla de un tiempo específico, de un tiempo en el plan de Dios, un tiempo perfecto. Nosotros entendemos el tiempo de una manera secuencial o cronológica, pero aquí Jesús no está hablando de esa clase de tiempo, sino lo que Jesús está diciendo: mi tiempo ha llegado, es aquel tiempo de Dios en donde yo tengo que ir a la cruz del Calvario para morir y proveer salvación para muchos hombres. Lo sorprendente de esto es que los discípulos van y hacen lo que Jesús les dice, exactamente, obedientemente, lo que Jesús les indicó. Y ellos fueron, hablaron con el hombre con generosidad responde y le da el mejor lugar a Cristo para que celebre la última cena. ¿Por qué esta cena era importante para Jesús? En la tradición judía, esta cena era una cena importante para su familia. Jesús estaba con sus discípulos, aquellos que lo habían acompañado por casi 3 años. En aquel momento en donde un hombre interrumpe a Jesús mientras predicaba y le dice: maestro, afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús levanta la mano o hace una pregunta y dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y levanta la mano y señala a los discípulos y les dice: he ahí mi madre y mis hermanos. Esta era la familia de Dios. Esta era la familia de Cristo. Y para Jesucristo era importante celebrar esta cena pascual con ellos. Los había estado preparando. Ahora Él se iba. Ahora ellos quedarían como encargados y responsables de continuar la proclamación del evangelio y del reino. Y en el versículo 20 se nos cuenta que al atardecer de ese mismo día, se cree que ritualmente esta cena debería de haberse llevado a cabo entre 6 de la tarde y solamente podría ser entre un término de 2 horas. Usted se imagina todo el movimiento de los sacrificios, de los corderos llevados a las casas para poder sacrificar y poder cumplir con este recordatorio que significaba para el pueblo de Israel la liberación de la esclavitud de Egipto. Y dice la palabra que al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comía les dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Estando en medio de la celebración de la cena, en ese aposento, con todos los preparativos, ahora Jesús está a punto de revelarles algo que era difícil de comprender. Desde la perspectiva de los discípulos era algo difícil de comprender. La escritura dice que Jesús les declara: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y al escuchar las palabras de Jesús, la escritura dice que ellos se entristecieron profundamente y empezaron a decirle a Jesús, y empezaron a hablar entre ellos mismos: ¿acaso soy yo? ¿Soy yo, Señor? La declaración de Jesús era incomprensible para los discípulos. Y por decirlo así, era una declaración dolorosa y traumática. La frase profundamente entristecidos implica
En el original implica vehemencia y violencia. Y conlleva la idea de expresarse con gran fuerza y pasión. Esa palabra se puede traducir, o esa frase, perdón, se puede traducir: se entristecieron violentamente o se entristecieron terriblemente al escuchar las palabras de Jesús, que uno de ellos sería capaz de traicionarlo. Su tristeza no fue una tristeza de rostro y de hombros caídos, sino una tristeza de incomprensión, con la pregunta de quién sería tan terriblemente malvado para traicionar a su maestro amoroso y ejemplar, a quien ellos confesaban como su Mesías. ¿Sabe qué era lo difícil para los discípulos escuchar esa frase de Jesús? Ellos sabían que Él era el Hijo de Dios y que sus palabras eran verdaderas. Estas palabras de Jesús no eran ni una broma ni una exageración acerca de lo que acababa de decir, ya que Él conoce la profundidad del corazón y de los pensamientos de cada hombre. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 a 25, nos dice que Jesucristo conoce el corazón de todos los hombres y que no necesita que nadie le dé testimonio de ellos. Él lo conoce. Los discípulos sabían eso, sabían que esta no era una palabra fácil de entender, sabían que no era una broma, sabían que era algo serio. Aterrados por esa realidad y tristes, se expresaban: ¿acaso soy yo, Señor? Se preguntaba: ¿seré yo el miserable que hará tal cosa y traicionar a mi Señor? Jesús respondió para identificar al traidor y le dice: el que metió la mano conmigo en mi plato, ese me entregará, en el versículo 23. En Marcos 14:20 nos dice: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. Eso significa que en la tradición de la celebración de la Pascua, todos comían de un solo plato grande y ponían la comida, la salsa para mojar el pan sin levadura, y todos metían la mano y comían de un mismo plato. En ocasiones podían los más pequeños, pero puede ser que uno o dos participaban, y esto puede ser una posibilidad acá. Ninguno de los 12 podía identificar exactamente quién era el traidor, y los evangelios nos muestran, el evangelio de Juan nos muestran que los discípulos no entendieron quién era. Aterrados y tristes expresaban: ¿acaso soy yo? Jesús dice: no, el que moja conmigo el pan en el plato, ese es. Y creo que sería bueno ir conmigo a Juan 13, 21, 30 para poder ver una imagen clara de lo que estaba sucediendo acá. Juan 13, 30. 21 al 30, perdón. Si lo tiene, puede leerlo conmigo. En el versículo 13 es donde nos muestra la culminación del ministerio de Cristo, un paralelo con Mateo 26 y Lucas 22 y Marcos. Dice la palabra del Señor: habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará.
Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Ellos no tenían idea. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, que estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Juan, Simón, Pedro le hizo señales y le dijo, dinos de quién habla. O sea, le preguntaba a Juan, tú que estás cerca de Jesús, pregúntale de quién habla, quién es el traidor. Entonces el versículo 26, Jesús respondió, es aquel a quien yo le daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendieron por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía el dinero, Jesús le había dicho, ve y compra y da algo a los pobres en esta celebración. La tragedia y la tristeza profunda, no solamente de perder a su maestro, pero el saber que uno de ellos sería el hombre que terriblemente pecaría de tal manera, era algo que entristeció profundamente a los discípulos. Jesucristo en el Evangelio de Juan, aquí mismo en el 14:1, nos muestra cómo Él intentó consolar el corazón de los discípulos. Puede verlo conmigo. Sabiendo Jesús la profundidad del dolor y de la tristeza profunda, que no fue una tristeza pasiva, sino fue una tristeza que los conmovió y preguntaban, ¿acaso soy yo, Señor, el miserable? Nos dice Juan en el capítulo 14:1, en donde Jesús no solamente les da aliento y los consuela, pero les promete esa presencia futura de Él, que aunque va a morir y va a ser entregado por un traidor, Él vendrá otra vez a ellos, y empieza con las palabras, el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. No se turben. Creen en Dios, crean también en mí. Jesús sabía la turbación del corazón de sus discípulos. Y sin embargo, por doloroso que esto era, nosotros vemos la soberanía y el control absoluto del Hijo de Dios, del hombre y del hombre que lo va a entregar. El versículo 24, Jesús declara, el Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Pero hace un contraste y dice, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y concluye diciendo, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Esta sentencia es la más terrible nunca antes declarada, porque la declaró Jesús de sus propios labios a un hombre que estaba frente de él. Y sabemos que las consecuencias del pecado de Judas al entregar a Jesús son incalculables. Y lo vemos en la frase de Jesús, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Aunque nadie pecará de la manera en que Judas pecó y traicionó a Jesús, en un sentido se puede decir que todo aquel que pisotea y desprecia el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, quien será objeto de la ira de Dios que viene pronto a este mundo, cuando se presente delante de él, en un sentido podemos decir de esos hombres que desprecian a Cristo, que mejor les fuera
no haber nacido. La Biblia le llama a todos estos malditos. Y los contrasta, con los benditos. Es terrible. A todo maldito que rechazó al Señor, mejor le fuera no haber nacido que estar expuesto a la ira eterna de Dios, que es lo más terrible que le puede suceder a cualquier hombre que ha nacido. Vivir esta vida y desperdiciar, menospreciar la oferta gratuita, amorosa que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Vea el versículo 24. Jesús declara, y vemos aquí la soberanía de Dios, la providencia. El Hijo del Hombre va según está escrito de él. Entonces Jesús está declarando, yo no soy una víctima de la maldad de los hombres. Yo voy a la cruz porque está escrito de mí. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera no haber nacido. Ese pero, entre la división de él va a la cruz porque está escrito, pero ay de aquel hombre, ese pero es una palabra de contraste. Y ahí lo que Jesús está haciendo es está comparando y equilibrando dos ideas en esta declaración. Idea número uno, está diciendo, Cristo será entregado y crucificado conforme a lo que Dios ha escrito en la ley, en la escritura. Es necesario que suceda. Dios está en control. Él es soberano y está obrando de esta manera para salvar a los hombres. Pero la idea número dos equilibra este pensamiento porque nos hace ver que aunque eso es verdad, Dios nunca elimina la responsabilidad de la maldad de los hombres. Esa idea número dos es entonces Judas es responsable de su maldad terrible de entregar a Cristo Jesús, quien lo amó. Judas, nos dice el texto, que queriendo imitar a los otros discípulos que estaban entristecidos profundamente, también hace una pregunta a Jesús, pero esa pregunta estaba llena y cargada de hipocresía y de falsedad. El versículo 25 dice, y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Si nos damos cuenta, Judas no le dijo a Cristo, ¿acaso soy yo, Señor? Él no le dijo Señor, le dijo Rabí. Y Jesús le responde, tú lo has dicho. En la pregunta desesperada de los discípulos, decían, ¿acaso soy yo, Señor? Ellos estaban haciendo una pregunta dolorosa, pero era una pregunta retórica que esperaba una respuesta negativa. Porque ni ellos mismos podían creer, pero sabían que las palabras que Jesús había dicho eran verdaderas. Y ellos sabían, ¿acaso soy yo, Señor? No puede ser que sea yo. Judas hace una pregunta retórica como
queriendo engañar al Señor, esperando una respuesta negativa, pero vemos en la Biblia que acá la respuesta negativa no sucedió, sino sucedió una respuesta positiva y le dice, tú lo has dicho. Y así como estaba cargada de hipocresía y de maldad y de engaño, las palabras de Judas, así las palabras de Jesús, estaban cargadas de su poder, dejando la responsabilidad sobre Judas mismo, diciéndole, tú lo has dicho, tú eres. John MacArthur dice que Judas no fue un santo involuntario, sino un demonio dispuesto. ¿Cómo Judas, después de ser testigo de los milagros y señales del Señor y de la omnisciencia de Cristo, que sabía que él conocía el corazón de los hombres, trata de engañarlo? Eso es lo que sucede con muchos hombres que piensan que son más sabios que Dios y que en medio de su pecado niegan quienes verdaderamente son, pensando que engañarán a Dios. El pecado y la mentira son atrevidos, hermanos, porque menosprecian el poder y la sabiduría de Dios. Pero Jesús sabía quién era Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70, Jesús le dice a sus discípulos, ¿no los escogí a vosotros? Y sin embargo, de entre vosotros uno es un diablo, hablando de Judas. Judas no podía imponer en Satanás la responsabilidad de haber traicionado a Jesús. Tampoco podía culpar a Dios y su soberanía, porque era el plan de Dios de llevar a Cristo a la cruz. Jesucristo le dijo, uno de vosotros es un diablo. En pocas palabras, Jesús le dijo a Judas, tú eres un Satanás, uno de sus seguidores. Solo una mente que ha caído o que ha reconocido la gracia salvadora puede atreverse a engañar a Dios mismo. Pero esto fue la magnitud de este hombre, de su perdición. En la Biblia, cada vez que se refiere específicamente en los evangelios, cada vez que se refiere a Judas, nunca se le ve llamándole a Jesús su Señor. Es su maestro, es su líder, pero no su Señor. Y cada vez que se hace una referencia a él, siempre dice el que le iba a traicionar o el que le iba a entregar o el que le entregó. Ahora entendemos por qué los discípulos se sentían traumados, ver a su Señor, a quien ellos consideraban el Mesías, el que controló la tempestad en medio del mar, el que liberó endemoniados, el que devolvió la vista, el que limpió leprosos, el que levantó a los muertos. ¿Y cómo podemos traicionar a nuestro Señor? Pero había uno que estaba dispuesto a traicionar. Y ese era Judas.
tú mismo lo has dicho. Algunas implicaciones de lo que este texto nos enseña son las siguientes, amados hermanos. Todos los creyentes somos útiles en la obra de Cristo en esta tierra mientras estamos vivos. Somos útiles a Cristo con los dones que Él mismo nos ha dado y con los recursos que Él mismo seamos buenos administradores. Piensa en María, que entregó ahorros de años, no tanto porque Cristo necesitara esos ahorros sino porque esto era una expresión de la entrega interna de María. Piensa en este hombre en el anonimato que dio lo mejor que tenía a Cristo como una muestra también de que interiormente se había entregado a Cristo. Pregúntate, ¿cómo estoy disponiendo mi vida en utilidad a Cristo para el avance de su reino en la tierra? Él lo usó a hombres en el final de su ministerio, providencialmente. Él lo sigue haciendo hoy. Pero muchos de nosotros hemos desconectado el amor con la entrega. Pensamos que podemos amar a Cristo sin entregarnos a Él, sin reservas. Muchos estamos buscando tesoros en este mundo, donde todo se pierde, en donde todo quedará atrás. Ninguno de nosotros conoce a una persona que haya muerto y que esté gozando de riquezas materiales en la otra vida. La única manera de poder vivir una vida en abundancia y definitivamente rica es vivir en Cristo Jesús, porque se vive eternamente. No ames mucho las cosas de acá, úsalas. Si quieres gloria de Dios manifestada en el mundo, Dios no va a usar musulmanes, budistas, ateos, a su pueblo. Él va a usar a su pueblo. Dios tiene el control absoluto de todas las circunstancias y eventos en este mundo. No hay una sola circunstancia de nuestras vidas en la cual Dios no tenga el control y esté obrando perfectamente para cumplir sus propósitos. Podemos tener confianza en eso porque si Dios obró a través de los sufrimientos y la muerte de su Hijo y trajo el mejor bien a los hombres, sabemos que Él lo puede hacer con nosotros también. Otra implicación es cómo estás valorando la oportunidad que Cristo te está dando hoy. Judas tuvo la misma oportunidad que los otros discípulos. Vea lo que Judas tuvo la oportunidad. Él caminó con Jesús,
¿Escuchó la misma enseñanza de la palabra que los demás discípulos? ¿Obtuvo la confianza de Jesús y de los demás que lo asignaron como el tesorero del grupo? ¿Estuvo cerca de Jesús? ¿Se sentó y comió del mismo plato de Jesús? Jesús lo amó y sin embargo Judas prefirió la perdición. Wow. Cristo no excluyó a Judas. Cristo no le dio menos palabra, enseñanzas a Judas. No le dio menos amor. Todo lo contrario, cada gesto era un gesto de Jesús llamándolo al arrepentimiento, dándole la oportunidad, pero la Biblia nos enseña que era un pecador. Satanás lo usó y él prefirió todas las perdiciones a las bendiciones de Jesús. ¿Cómo estás valorando? Un indicativo, amados hermanos, que debe de ser una advertencia para nosotros es cómo estamos valorando la vida espiritual y las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cómo? En esta advertencia se puede aprender, amados hermanos, que se puede estar tan cerca de las cosas de Dios como su palabra, su pueblo, el evangelio, hasta ministrar en alguna forma u otra y aún así ser un reprobado. Sé que es difícil escuchar esto, pero Judas estuvo con Jesús, aprendió de Jesús. Ministró con Jesús y aún así era un reprobado. Nosotros no somos lo que hacemos entonces, ¿no? Como aquellos dos que aparecen en Jesús. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. La característica que define una vida en peligro es cómo valora su vida espiritual. Judas siempre estuvo sin reconocer a su Señor y siempre estuvo enfocado en el dinero. ¿Sí? ¿Se recuerda? Mirar que María había derramado el alabastro de un perfume costoso sobre Jesús. Dijo, esto es un desperdicio. Si hubiera dado a los pobres, pero Juan nos aclara que él no había dicho eso porque se preocupara de los pobres, era porque robaba de la bolsa. O sea, en la vida de Judas habían indicativos en dónde era que estaba su corazón. Y su corazón estaba lejos de Dios, aunque estaba con Dios. Esto es una advertencia para nosotros. Y la última implicación sería, amados hermanos, si has verdaderamente creído y confesado en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Si es así, gloria a Dios. Si no lo has hecho, considera la advertencia de Jesús, que se la da directamente a Judas y de una manera única. Y nadie de nosotros mismo, pero representa en algún sentido una advertencia para todos aquellos que menosprecian conscientemente el Evangelio de Cristo Jesús.
Las palabras de Jesús son: mejor le es a ese hombre nunca haber nacido. La única fuente de escapar el juicio venidero de Dios es el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si lo rechazas, no habrá lugar para escapar. No hay lugar donde puedas correr y esconderte de la ira de Dios. Reconoce al Señor como tu Salvador. Reconoce a Jesús como tu Señor. Lo necesitas. Lo necesitas. Necesitas a tu Señor y Salvador más urgentemente de lo que Satanás te ha hecho creer. A muchos Satanás los engaña pensando que pueden pretender como: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Cuando saben que están viviendo cerca de Dios, pero no en Dios. Gracias, Padre. Te damos por tu palabra, que nos deja, Señor, esta enseñanza y estas meditaciones, Señor, profundas acerca de cómo es, Señor, que aún, Señor, antes de ir a la cruz del Calvario, tú estás usando providencialmente a los hombres y estás pesando sus corazones, probando su mente, su fidelidad, su corazón. Al final de todo, Señor, todos somos instrumentales para ti. Te pedimos, Padre, que nosotros podamos permanecer fieles, porque cada uno de nosotros que hemos confesado a nuestro Señor como Salvador, tenemos la confianza plena, Señor, de que tu Espíritu Santo mora y está con nosotros. Y es la única razón, Señor, por la que podemos llamarnos cristianos. Es la única razón por la cual podemos ser fieles y no fallar tan terriblemente. Padre, te pido que esta tarde este mensaje sea un mensaje de meditación, Señor, y un mensaje de un autoanálisis, Señor. Siempre habrán hombres que te aman profunda y sinceramente y están dispuestos a dar todo, pero siempre habrán hombres que están dispuestos a engañarte, a traicionarte. Y es una realidad, Señor, pero nos duele. Y pedimos que tu palabra sea no solamente esperanza, pero una advertencia para nosotros también. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.